reportajes en Ahora Noticias. Se lo anunciábamos. El siguiente trabajo de la unidad de investigación de Ahora Noticias revela antecedentes exclusivos que serán fundamentales en el proceso judicial que se sigue por los incendios que, como usted recordará, asolaron el pasado verano varias regiones de nuestro país. Nuestro equipo accedió a correos entre ejecutivos y técnicos de la empresa eléctrica CGE, la misma a la que querellantes, víctimas y el Ministerio Público responsabilizan por la catástrofe y acusan de incumplimiento y manipulación de datos. La empresa, por su parte, se defiende. Le presentamos el reportaje que preparó Josefina Eckholt. Ahora Noticias tuvo acceso exclusivo a varios correos enviados por altos ejecutivos de la empresa CGE, encargada de generar y distribuir energía para las comunas del sur de Santiago, la sexta y la séptima región. Estos documentos son parte de la investigación que la Fiscalía Regional de O'Higgins lleva en contra de la eléctrica por su eventual responsabilidad en al menos 5 de los incendios que este verano devastaron el sur de Chile. Me dieron ganas de morirme, porque este era el proyecto nuestro de vida como viejo. En su contenido destacan incumplimientos en que habría incurrido la empresa. También la posible manipulación de datos para evitar sanciones. Conocían perfectamente el riesgo y sencillamente no actuaron y las consecuencias están a la vista. No es verosímil que personas que han dedicado su vida al trabajo serio y honesto se transformen de la noche a la mañana en personas que andan causando incendios intencionalmente. Llegué gateando y salí cuando se acordaron de mí y me llevaron a la escuela a los 10 años. Luego, después de los estudios, o sea, me fue bien como estudiante, digamos. En 10 años ya tenía mi licencia secundaria y en 2 años más tenía título universitario. Y a los meses tenía empleo en la empresa más grande del país. Todo el pasto se quemó. Y frutales, esto eran ciruelos y manzanos. Esto quedó del parrón. Las tejas de la casa están botadas por el suelo porque reparamos de emergencia para dormir. Pues la pena es muy grande. La historia de Héctor y Eliana es muy similar a la que viven decenas de familias en la sexta región. Imagina que te crías rodeado de naturaleza, te casas y heredas la parcela familiar. Con los ahorros de tu vida la mantienes verde, estás orgulloso de tu logro y vives tranquilo. Sin aviso previo, un incendio. La responsabilidad que te dejaron tus abuelos, tu trabajo de años, es de pronto ceniza. Te resignas, eso hasta que te informan que ese incendio pudo no ser un accidente y que la empresa investigada por su presunta responsabilidad, la que debería responder por el daño, es investigada también por una posible manipulación de la información. Informes de vecinos que un contratista de la CGE, haciendo mantención de una línea de media tensión, se accidentaron, perdieron, se cortó un cable energizado en vivo y inició el incendio. Ellos creo que perdieron incluso una camioneta en ese mismo inicio del incendio. Después el incendio se esparramó, se quemaron 6.700 hectáreas en el sector. Entre los correos a los que Ahora Noticias tuvo acceso destaca una cadena con el título Informe Incendio, sector La Población, Paredones. Ahí se puede leer la versión de los ejecutivos de CGE sobre el mismo incendio que relata Héctor. O mejor dicho, las distintas versiones que, según la investigación, estos ejecutivos habrían elaborado de él. Existen múltiples antecedentes en la carpeta investigativa, especialmente comunicaciones internas de la empresa, las cuales se han conocido a partir de una actuación bastante oportuna de la Fiscalía en cuanto a incautar computadores y correos electrónicos. Todos antecedentes que dan cuenta de que estos ejecutivos de CGE estaban en pleno conocimiento respecto a los problemas que existían en sus líneas de transmisión.
A ellos lo que les debe preocupar es la posibilidad de mantener las concesiones que le permiten operar líneas de transmisión eléctrica no solamente en la sexta región, sino en otras regiones de nuestro país. Esto es un muy buen negocio. Es un negocio en el cual no existen muchos actores y a esa perspectiva ellos también están viendo en juego la continuidad de su negocio. El 13 de diciembre del año pasado, un técnico de CGE acude en su camioneta a atender una emergencia. En un primer informe del 22 de diciembre enviado por Pablo Yáñez, subgerente técnico de O'Higgins, se lee que el funcionario aprecia un desequilibrio en las corrientes, por lo que se hace una apertura manual del equipo. Dice también que en la revisión se encuentra con un cable cortado entre dos postes de luz. En este informe no se menciona la camioneta, pero aparte, el funcionario describe a mano lo ocurrido. En ninguno de los textos se menciona a un tercero. Estas líneas de transmisión eléctrica, no solamente en la zona que se muestra en la fotografía, sino en gran parte de la sexta región. Y acá fue donde se pudo observar por parte de personas que habitaban el lugar cuando saltaron las chispas que iniciaron varios de los focos. No existe ningún tipo de franja de seguridad, no hay ningún desmalezado, no hay absolutamente nada. Y esto obviamente constituye un riesgo que es evidente. Esta imagen da cuenta de que no se ha respetado de manera alguna los más mínimos parámetros de seguridad. En un segundo correo de fecha 24 de diciembre, es el jefe de mantenimiento de la zona, José Patricio Reyes, quien se dirige al subgerente de operaciones de la empresa, Esteban Buketic, y a Pablo Yáñez, los tres formalizados por el delito de incendio, para enviarles los relatos del contratista revisados. Dice que lamenta que esto nos pasa y nos vuelve a pasar y que por eso cree conveniente señalar que se está investigando, pero que, de acuerdo a los antecedentes a la vista, la falla venía presente desde los primeros días de diciembre. Finalmente, propone dos hipótesis posibles. La primera, que efectivamente la falla siempre estuvo presente y terminó por cortar el cable a las 11:12 en la última energización. La segunda, decir que un tercero que salió corriendo cortó la línea con el propósito de robarla, aprovechando un corte de energía. Los archivos adjuntos y gracias al control de cambios se ve cómo el informe original es modificado. En un nuevo cronograma y como si lo hubiese escrito el funcionario, se agrega que a las 11:30, al llegar al lugar del incendio, se ve humo y sale corriendo una persona de unos 50 años con polera a rayas y un poco calvo. El 26 de diciembre, el jefe de mantenimiento envía dos nuevas opciones. La primera otorga a la persona calva que corre una actitud sospechosa y dice que el cable cortado estaba en el suelo, sin indicios de fuego. Por el contrario, que este venía desde fuera de la franja de seguridad. La segunda opción elimina la actitud sospechosa, pero agrega que a las 11:13 el poste queda desenergizado. Una acotación relevante porque ninguna persona sobreviviría al corte de un cable con electricidad. Esta versión incluye que al volver a la camioneta, esta estaba envuelta en llamas sin que nada más se quemara alrededor. Ese mismo día, el gerente legal de CGE habría reenviado correcciones. Agrega que el relato debe decir conforme a lo expresado por el funcionario para que se entienda que es, según él, que sale una persona desde donde provenía el humo. Sin embargo, tiene dudas y en el control de cambios añade que hay que fundamentar esta observación y pregunta si importa que el relato no tenga horario correlativo. Finalmente, el informe firmado, el que recibe la Fiscalía, elimina toda mención de un tercero. Y lo que se hizo o no se hizo con esos correos es un antecedente que resulta fundamental para nosotros exponérselo al tribunal en su momento para los efectos de las medidas cautelares que vamos a solicitar. Todo esto que usted me señala como eventuales contradicciones, inconsistencias o incluso el tratar de aparecer culpando a un tercero de la responsabilidad de un incendio está muy lejos de la realidad. Ese primer informe está elaborado en momentos en que el incendio todavía se encontraba vigente, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto,
La preocupación de esas personas involucradas en ese primer informe tenía que ver con la mantención del suministro eléctrico y con otras preocupaciones que no tenían que ver con la causa del incendio. Luego, cuando se puede volver sobre causas, se empieza a recopilar información y desde ahí van surgiendo nuevos antecedentes que hacen variar algunos de los contenidos del informe. Y los postes eran de madera, no de cemento. Entonces ahora hay postes de cemento porque los pusieron ahora poco después del incendio. Yo siempre le dije al papi, a lo mejor vamos a tener problemas en el incendio. ¿Por qué? Porque resulta que instalan los postes y después no vienen nunca más a, ¿cómo se llama?, a revisar si hay una rama que pega los cables. En realidad no debiera haber postes de madera en bosque, porque cualquier chispazo inicia un incendio forestal. Héctor Maldonado habla desde la experiencia. Durante más de 40 años trabajó en empresas como Endesa y Colbún. Nos cuenta que intentaba mantener el tendido despejado, aunque sabe que eso le corresponde a CGE, la misma empresa que entre 2014 y 2016 fue multada al menos 4 veces por la Superintendencia de Electricidad y Combustible por no cumplir con la poda de árboles ni la limpieza en la franja de seguridad. La misma que el 23 de marzo pasado fue condenada por la Corte de Rancagua por su responsabilidad en un incendio forestal en el año 2013. Por este tema fue que yo presenté la solicitud a la CGE, pues no tuve ninguna respuesta. Por eso quiero que ustedes lo vean aquí en terreno ahora. Lo que yo estoy diciendo que es verdad, pues mire. Mire cómo el cable está incrustado entre medio del árbol, ¿ves? Ahora mismo, si usted se pone aquí y mira, la línea no está derecha, la línea, los 3 cables deberían estar en una línea pareja. Esto reviste un cierto peligro aquí para los habitantes del sector, porque si alguien toca este árbol, de repente puede pasar energía y se puede electrocutar. Y eso es lo que yo he reclamado, porque yo le he dicho, pues, no esperemos que pasen las cosas, ¿por qué mejor no las evitamos? Manuel González es el presidente de la Junta de Vecinos de Chépica. En esta carta del 30 de septiembre de 2016 pide a CGE que se haga cargo de la mantención que corresponde. Se siente uno frustrado porque uno se toma la molestia de andar haciendo las solicitudes y supuestamente ellos tienen un cierto tiempo para responder a esto. Sonamos y señores ahí, pues ahí ellos, como en este tema de la electricidad no existe una competencia, ellos hacen y deshacen, pues. ¿Y usted qué saca a reclamar si uno de repente, un dirigente, no es tomado muy en cuenta? Imagínese a nivel comunal o a nivel regional. Tienen que haber miles de reclamos. La de Manuel es una de las decenas de solicitudes de mantención que recibió CGE entre 2015 y 2016 por parte de los vecinos. En estos documentos, que también se investigan, hay oficios de las municipalidades de Palmilla y Pumanque, 2 de las más afectadas por los incendios. En ellos vemos que se repiten frases como «solicito a usted la factibilidad de que corte un árbol» y «se encuentra obstaculizado el tendido eléctrico». Afortunadamente aquí, gracias a Dios, no le ocurrió nada, pero no hay que esperar que las cosas sucedan para ponerse las pilas. No me han respondido de ninguna forma y tampoco han arreglado el problema. Ni siquiera yo creo que han venido a verlo. En los correos a los que Ahora Noticias tuvo acceso exclusivo se encuentra otra cadena. Entre los que envía y recibe Pablo Yáñez destaca el asunto árboles destructivos, en referencia al agente externo que más daño produce en la instalación. Según esto, el Ejecutivo habría tenido claro el peligro. El 15 de junio de 2016, Yáñez envía un email informando que los árboles destructivos catastrados en la región de O'Higgins superan los 1.500. Según esta planilla Excel solicitada por el Ejecutivo, cortar 400 de estos árboles le habría costado a la empresa más de 1.000 millones de pesos. En esta declaración pública, la empresa CGE dice que no solo ha realizado las inversiones y mantenciones en tiempo y forma, sino que estas han aumentado sostenidamente en los últimos 3 años. Hubo gente, por ejemplo, que me dijo que más allá si alguna vez los indemnizan o no, el mundo les cambió. Viven ahora en un lugar monocromático donde el suelo es de color ceniza y los árboles son de un color cafezoso sepia. Es como si viviesen en un
paisaje post-apocalíptico, porque no es que se les haya quemado su campo, se quemó también el de al lado y el de más allá, y hasta donde alcanzan a ver, todo tiene un color ceniza. Ese es el nuevo paisaje con el que viene ahí, es como si hubiesen sido trasplantados prácticamente a la luna de un día para otro. El abogado Ricardo Freire representa a más de 40 víctimas de la comuna de Pumanque, en la que se quemaron cerca de 50.000 hectáreas. A estas familias les cambió la vida para siempre. ¿En dónde radica la certeza de que la CGE tiene responsabilidad en este incendio? Hay un informe que elaboró el departamento OS5 de Carabineros, que es muy concluyente en el sentido de que el incendio se originó en un sector denominado Nilahue Barahona, en la comuna de Pumanque. Ahí está el punto de ignición. El punto de ignición es bastante claro porque además hay un árbol que está quemado de la mitad hacia arriba. El fuego sube, no baja, y aquí el árbol empieza a carbonizarse desde cierta altura, que coincide con las de los cables, hacia arriba. En el fondo, el incendio se produce porque la CGE no cumplió con su deber de mantener limpia la faja eléctrica. Deber que está en diversas normas, tanto legales como reglamentarias, y que son muy específicas. Según el informe del OS5 de Carabineros, el foco Nilahue Barahona comienza con la caída de una rama sobre el tendido eléctrico y sería a partir de este foco que se quema prácticamente toda la comuna. Por razones que se investigan, la empresa modifica los postes en este lugar después del incendio. Basta recorrer la sexta región para entender por qué los temores y la esperanza de Eliana y Héctor son comunes entre las víctimas. Ya no es necesario imaginar, la destrucción aparece a cada lado del camino. Como ellos, muchos duermen prácticamente a la intemperie con el único propósito de destinar cada peso a reforestar. Como ellos son causantes comprobados del incendio, debieran comprometerse y pagar por lo menos un buen porcentaje del daño. El 4 de diciembre de 2016, un incendio comienza en la propiedad del empresario Francisco Javier Errázuriz, también en Paredones. Antiguos correos entre los ejecutivos de CGE muestran cómo revisar varias veces los informes no es una práctica aislada antes de entregar una versión oficial. Finalmente, nosotros no sostenemos que la situación de CGE haya ayudado a provocar un incendio o a extenderlo. Nosotros sostenemos que esta conducta de los ejecutivos de CGE fueron determinantes para que esos incendios se provocaran. En este correo del 5 de diciembre, Pablo Yáñez informa a otros ejecutivos del incendio. Agrega que el empresario los hará responsables y pedirá una indemnización de 1.500 millones de pesos. Uno de los ejecutivos pregunta si fue el incendio el que destruyó los árboles o si estos provocaron el fuego. Yáñez responde que fue la caída del árbol lo que cortó las líneas y ocasionó el incendio. Sin embargo, y pese a tener claro el origen del fuego, en el informe que habría entregado CGE al seguro, dice que se produjo por causas desconocidas. En otro correo enviado por un asesor legal de la empresa, se recomienda aún actuar con estricto apego a las condiciones de la póliza vigente. En un primer informe sin firma consta que una rama ha caído sobre el tendido eléctrico, pero en el segundo, esta vez firmado por Pablo Yáñez, ya no dice que la rama cae sobre el cable y se agrega que la franja de seguridad está despejada. Días antes de ese último informe, el conflicto había escalado. El gerente zonal de servicio al cliente informa de su reunión con Errázuriz a los ejecutivos en Santiago. Dice que el empresario señala falta de mantención desde hace 1 o 2 años y que existe negligencia por parte de la empresa. Agrega que Errázuriz pide llegar a un acuerdo y, de lo contrario, amenaza a CGE. Concluye diciendo que es una persona que no deben subestimar porque puede complicar a la empresa de manera operativa y comunicacional. Lejos de acercarse a las víctimas para buscar alguna vía de reparación,
lo que está haciendo en concreto es tratar de armarse hasta los dientes, contratando peritos internacionales, contratando a los estudios más influyentes, contratando agencias de lobby. Nosotros creemos que los antecedentes que ha reunido el Ministerio Público y aquellos que nosotros hemos aportado como querellantes son absolutamente incontrastables respecto de que acá existe una responsabilidad directa de la empresa CGE. Sucede a dicho correo una cadena de reacciones a todo nivel. Una de ellas incluso propone las estrategias en caso de que el empresario haga público el incendio. En este PowerPoint consta una serie de medidas destacando siempre el cumplimiento de la empresa, pero además conversaciones en off con las autoridades y también con la prensa, más conocidas como lobby. El que una rama caiga sobre un tendido eléctrico y provoque un corte, eso no tiene nada que ver con la causalidad de un incendio. Por lo tanto, pero si ese correo dice que fue eso lo que provocó el incendio. Le vuelvo a repetir respecto a su correo, al que usted me señala. Ese correo tiene un contexto de otras comunicaciones en el que lo que le estoy diciendo yo queda perfectamente explicado. De la misma temporalidad, en el mismo día, entre las mismas personas. El daño es inmenso y de muy larga duración. Recuperar la vegetación de las quebradas demora 30 o 40 años. Y recuperar el bosque de pino, hay que arrancar el pino y plantar de nuevo. Y para que vuelva al estado en que estaba son 15 años más. Hay que recordar que muchos de estos postes no eran cambiados, en su gran mayoría, desde la década del 60. Y justo ahora vienen a hacer el cambio de estos postes, justo ahora se viene a cambiar además la ubicación física de esas líneas. La verdad es que es bastante impresentable y nosotros vamos a solicitar que también se persigan a los eventuales encubridores de un delito grave que arrasó con toda una región. Como pudimos constatar en nuestro recorrido por la sexta región, existen puntos del tendido en que es evidente el cambio de cables y postes después del incendio. Incluso se ha modificado el trazado. El informe del OS5 lo confirma en Nilahue, Barahona. Todos estos antecedentes están en manos de la justicia. Será esta la que determine si la tragedia se pudo evitar y si CGE debe responder a todas esas víctimas que hoy viven entre cenizas.